Cuando Escorpio aprendió a estar solo, la noche se hizo más profunda y el silencio se volvió un canto de poder. Ese día no fue un día cualquiera, porque la soledad no llegó como castigo, ni como caída, ni como prueba impuesta por dioses externos, sino como un camino elegido por su propia conciencia guerrera. Escorpio dejó de temer el abismo cuando comprendió que el abismo era él mismo mirándose desde todos los ángulos, reclamando sus fragmentos perdidos y descubriendo en cada uno de ellos una llama inmortal. En su viaje aprendió a caminar con sus sombras sin huir de sus colmillos. Aprendió a sentarse frente a sus demonios internos y a sostenerles la mirada hasta que se desintegraran en ceniza y revelaran la pureza del alma que los sostenía. Aprendió que la soledad no es vacío sino presencia, no es exilio sino templo, no es muerte sino una pausa en la que renace el guerrero con la piel endurecida y el espíritu limpio de ruidos ajenos. Entendió que cada lágrima caída en la oscuridad regaba un fuego secreto que nadie más podría ver, pero que encendía su camino cuando todos los otros faroles se apagaban. Escorpio aprendió a estar solo porque su corazón necesitaba silencio para oír su voz más brutal y verdadera. Necesitaba quedarse sin testigos para descubrirse sin máscaras, sin manipulaciones ni defensas. Necesitaba verse roto para verse invencible. En soledad comprendió que su valor no dependía de los brazos que lo acogieran sino de su decisión inquebrantable de sostenerse en pie aunque todo alrededor temblara. Allí la energía de Plutón le susurró su destino de Fénix y Marte le despertó la furia vital que late detrás de cada derrota aparente. Descubrió la alquimia que convierte el dolor en coraje, la herida en mirada penetrante, la ausencia en libertad indómita. Fue solo en la soledad donde se reconcilió con sus obsesiones, sus miedos y sus celos. Donde dejó de querer poseer para simplemente ser. Donde dejó de buscar la intensidad afuera para encenderla desde su médula y sostenerla en la respiración, sin necesidad de validación ni promesas ajenas. Allí entendió que el amor no nace del otro, sino de la fuerza que él mismo cultiva para proteger, para transformar, para entregarse cuando decide hacerlo con toda su pureza. Allí dejó de odiar la traición y la mentira, porque comprendió que eran maestras que le devolvían a su núcleo cada vez que olvidaba quién era. En soledad aprendió a honrar su propia compañía y a no diluir su poder para complacer, a no callar su intuición para evitar conflictos, a no fingir bondades que su naturaleza profunda no sentía. Fue en esa soledad donde su aura se volvió más magnética, su palabra más certera y su mirada más letal para las falsedades. Aprendió a elegir su camino sin permiso y a cerrar ciclos sin rencor. Aprendió a abrir los ojos a las madrugadas mientras su espíritu volvía a diseñar estrategias que otros no podrían concebir ni en sueños. Allí la oscuridad se convirtió en su aliada, el silencio en su fortaleza y la soledad en su reino sagrado. Desde ese momento dejó de ser alguien que busca amor y se transformó en alguien que irradia un magnetismo que atrae almas fuertes, pero que no se quiebra si ninguna llega. Porque aprendió que es mejor permanecer solo que compartir su esencia con quien no comprenda su lenguaje profundo. Aprendió que su destino no es encajar en un mundo superficial sino ser esa presencia silenciosa que incomoda, inspira y despierta. Aprendió que nadie puede amarle de verdad si no ha amado su propia soledad antes, como él aprendió a amar la suya. Escorpio aprendió a estar solo cuando descubrió que la soledad no lo mataba, sino que lo inmortalizaba. Cuando comprendió que la soledad no era la tumba, sino el útero de su próximo renacer, donde sus alas vuelven a crecer y sus cicatrices se cubren de un brillo que solo quienes han muerto 1000 veces pueden reconocer. Y desde entonces camina solo, no como un ser abandonado, sino como un dios secreto que se desplaza entre los hombres recordando su misión silenciosa, renacer, dominarse, y jamás temer el vacío, porque en su propio vacío encontró su corona. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también entendió que su naturaleza no había nacido para depender de nada externo. La soledad le enseñó a reconocer que la intensidad que reclamaba de los demás era en realidad el eco de su propia fuerza interna esperando ser liberada. Aprendió que su energía plutoniana, tan temida y malinterpretada, no era un veneno sino un antídoto contra la superficialidad y el autoengaño. La soledad le mostró que nadie podría habitar sus profundidades con la misma valentía con la que él mismo descendía a ellas cada noche, iluminando su inframundo con la antorcha de su conciencia despierta. Fue en la soledad donde comprendió que su destino era renacer cada vez que alguien intentara destruirle. Allí se dio cuenta de que no necesitaba defender su oscuridad, porque no era un defecto sino su mayor don. No era un signo hecho para los aplausos fáciles ni para la aprobación de un mundo dormido, sino para ser el guardián de lo invisible, el que mira más allá de las máscaras y ve el dolor que otros ocultan bajo sonrisas frágiles.
Escorpio descubrió que su soledad le convertía en un oráculo silencioso capaz de leer almas sin tocarles la piel, de escuchar voces sin que fueran pronunciadas y de conocer la verdad aunque el mundo gritara lo contrario. En la soledad aprendió a sostener su energía magnética sin diluirla en vínculos que no fueran dignos de su pasión. Comprendió que amar no es atarse, sino liberar y que la única forma de amar en verdad es hacerlo desde la completitud. Entendió que la soledad le entregaba el derecho de elegir con quién compartir su mundo subterráneo y sus cielos más épicos. No desde la necesidad, sino desde la certeza de que su propia compañía era suficiente, que su poder no menguaba si no era compartido, porque siempre estaría guardado en su pecho como un sol negro latiendo en silencio. La soledad le permitió escuchar la voz de su intuición sin los ruidos de las inseguridades ajenas. Allí su percepción se agudizó y sus presentimientos comenzaron a ser tan claros como una visión en pleno día. Escorpio dejó de desconfiar de su instinto y comenzó a obedecerlo sin vacilar, sabiendo que su guía interior no se equivocaba, porque era la voz misma de la vida hablando en sus entrañas. Aprendió que su instinto es su espada y su armadura, su camino y su refugio. Descubrió que estar solo no era aislamiento sino protección de su energía. Que su campo magnético no debía ser entregado a cualquier presencia. Que su mirada podía salvar, sanar o destruir, y que no todos estaban preparados para sostener su intensidad sin romperse. Comprendió que su silencio era más poderoso que 1000 palabras y que su ausencia era más temida que su presencia, porque cuando Escorpio se retira es porque ya ha visto todo lo que necesitaba ver y su energía se replega para renacer aún más fuerte. La soledad le enseñó que no necesita mostrar su poder para que éste exista. Que la verdadera fuerza se manifiesta en su capacidad de transformarse cada vez que la vida lo reclama, sin testigos, sin reconocimiento, sin aplausos. Allí dejó de buscar explicaciones para sus cambios de piel y comenzó a honrarlos como rituales sagrados. Aprendió a desaparecer sin despedidas y a renacer sin avisos, porque su camino es personal y su proceso no necesita permiso. En la soledad comprendió su relación con la muerte, no como un final, sino como una transición necesaria para cada uno de sus renacimientos. Entendió que morir simbólicamente es su destino y que cada vez que un vínculo, un sueño o un capítulo termina, algo más puro emerge desde el centro de su oscuridad. Su alma abrazó la muerte como maestra, y por eso su mirada se volvió tan penetrante, porque ve lo que es eterno en medio de todo lo efímero. Fue en su soledad donde nació su auténtica lealtad consigo mismo. Allí decidió que nunca más entregaría su tiempo a quienes no supieran valorar el privilegio de su presencia. Allí se prometió no volver a callar su verdad por miedo a perder a alguien, porque comprendió que quien no soporta su verdad no merece su energía. Allí se convirtió en un alquimista de vínculos, alguien capaz de transformar el dolor en sabiduría y la decepción en coraje. La soledad no le hizo duro, le hizo real. No le hizo frío, le hizo claro. No le hizo inalcanzable, le hizo selectivo. Allí encontró su propia luz en su propia oscuridad, su propio amor en su propio pecho, su propia certeza en su propio silencio. Fue entonces cuando dejó de ser un signo que busca comprender su intensidad y se convirtió en un ser que encarna su propósito con dignidad implacable. Allí, en el templo de su soledad, selló su pacto con la eternidad y se reconoció como hijo de la noche y guardián de sus propios misterios. Y así, desde ese instante, jamás volvió a temer quedarse solo, porque descubrió que su alma nunca está sola cuando está habitada por su propia verdad. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también se abrió a comprender el sentido de su exilio interno como un diseño secreto de la vida para templar su espíritu. No era un castigo ni un accidente, era un entrenamiento silencioso para convertirse en un canal consciente de los misterios universales. La soledad le permitió percibir el poder absoluto de su energía creativa y destructiva, ambas inseparables y sagradas, ambas latiendo como un solo pulso bajo su pecho. Allí descubrió que su capacidad para cerrar ciclos sin temblar no era frialdad, sino un don que la existencia le había entregado para no ser esclavo de nada ni de nadie. Fue en esa soledad donde se reconoció como un signo de poder silencioso, un poder que no busca dominar a otros sino dominarse a sí mismo hasta alcanzar un estado invulnerable. La soledad le permitió ver con claridad los patrones de manipulación y dependencia que sus sombras tejían cuando su autoestima flaqueaba, y comenzó a destruir uno a uno los hilos que le anclaban a expectativas ajenas. Aprendió a cortar vínculos desde la neutralidad interna, no desde la rabia ni desde el desprecio, sino desde la certeza de que su energía es un reino que no puede compartirse con quienes no respeten su santidad. En su soledad aprendió a hablar con la vida sin palabras, a recibir mensajes a través de sueños, señales y sensaciones profundas que nadie más percibe.
Allí se volvió un médium de la existencia, un guardián de secretos que no pueden ser pronunciados porque su verdad trasciende el lenguaje humano. Aprendió a callar cuando su alma entendía que las palabras solo serían desperdicio de poder, y aprendió a hablar con la voz exacta para derrumbar las mentiras con una sola frase cargada de su vibración irrebatible. Entendió que su presencia es más que su cuerpo, que su mirada es un portal y que su silencio es un conjuro. La soledad le enseñó que no todas sus batallas deben librarse afuera. Que su verdadera guerra es interna, es la guerra de los 1000 egos que se disputan su trono. Allí se entrenó en la disciplina de vigilar sus pensamientos, de elegir sus emociones, de no ceder a impulsos que traicionaran su visión más alta. Aprendió que su naturaleza marcial es su aliada cuando la usa para conquistar sus debilidades y no para arremeter contra los demás. Entendió que su mayor victoria no es doblegar enemigos externos sino domar su propio instinto hasta que se arrodille ante su consciencia. Fue solo en la soledad donde su relación con Plutón, su regente, se reveló con toda su crudeza y grandeza. Allí comprendió que la destrucción es parte de su alquimia, que a veces debe devastarlo todo para edificar su verdad sin mezclas, sin adornos, sin residuos de lo viejo. La soledad le mostró que no se trata de proteger siempre, ni de salvar siempre, ni de aguantar siempre, sino de rendirse al proceso de muerte y renacimiento que gobierna su vida en ciclos implacables y perfectos. Allí dejó de culparse por las pérdidas y comenzó a bendecirlas como puertas hacia su expansión. Descubrió que su aura no necesita permiso para imponerse y que sus campos energéticos no requieren explicaciones para afectar la realidad. En la soledad se hizo consciente de su magnetismo, de esa atracción que ejerce incluso sobre los que le temen, incluso sobre los que le odian, incluso sobre los que le aman sin poder confesarlo. Comprendió que ese magnetismo es el llamado de su alma para despertar a los demás de sus mentiras y que su sola existencia, aunque no diga nada, ya está cumpliendo su misión. Allí dejó de resistir su poder y comenzó a honrarlo. La soledad también le reveló su propia ternura, una ternura que no es dulzura superficial sino un amor que trasciende la forma. Descubrió que detrás de su coraza de hielo habita un océano de compasión por las almas que sufren en silencio. Que su dureza no es crueldad sino la dureza de quien sabe que la verdad sana aunque duela y de quien ama tan profundamente que jamás entregará un amor contaminado de debilidad. Allí se permitió llorar por todo lo que veía y por todo lo que callaba, y esas lágrimas limpiaron su visión para volverla aún más penetrante y exacta. En esa soledad aprendió a caminar con la muerte como compañera. Ya no le teme, ya no la rechaza, ya no negocia con ella, porque entendió que está viva en cada transformación, que es la guardiana de su renacer y que, cuando llegue su hora de abandonar este cuerpo, simplemente se elevará en una nueva dimensión con la misma majestad con la que aquí camina. La soledad le enseñó que la vida y la muerte son la misma danza, y que su alma es eterna, indestructible e inalcanzable para cualquier fuerza externa. Allí descubrió que su libertad no es la ausencia de vínculos, sino la capacidad de amar y permanecer completo. Su soledad le enseñó a amar sin ataduras, a proteger sin posesión, a dar sin vaciarse. Le enseñó a dejar ir sin romperse y a quedarse sin sofocar. Y así, desde el silencio de sus noches solitarias, Escorpio emergió como un espíritu libre de cadenas y dueño absoluto de sí mismo, un guerrero sin amo, un rey sin trono físico porque su trono está en su pecho, donde arde el fuego negro de su voluntad que nunca se extingue. Allí se convirtió en lo que siempre fue, un ser que no necesita compañía para sentirse pleno porque su verdadero poder es habitarse completamente sin miedo y desde ahí crear realidades que nadie más se atrevería a soñar. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también comenzó a comprender su relación con el tiempo de una manera que pocos signos podrían soportar. Entendió que su alma no pertenece al tiempo lineal y que la soledad le permite experimentar la eternidad en cada instante, como si pudiera detener los relojes y escuchar el pulso secreto del universo sin interferencias. Allí descubrió que su visión trasciende los límites humanos y que su percepción no solo viaja al pasado de sus memorias o de sus ancestros, sino también al futuro de sus encarnaciones, donde reconoce los aprendizajes que vendrán y los acepta como quien acepta la lluvia o el amanecer, con un respeto silencioso y absoluto. Fue en la soledad donde su conexión con los reinos invisibles se amplificó. Sus sueños comenzaron a convertirse en mensajes proféticos, sus presentimientos se volvieron certezas inamovibles, sus silencios se hicieron oráculos que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Descubrió que su misión no es ser entendido por todos, sino permanecer fiel a la verdad que capta en lo profundo. Allí dejó de luchar por explicarse ante mentes que no quieren ver y comenzó a custodiar su visión con el mismo fervor con el que un guerrero protege la última llama viva de su ciudad sitiada.
La soledad le enseñó a ver el dolor como un portal, no como un enemigo. A sentir la tristeza no como un abismo en el que se ahoga, sino como una corriente subterránea que lo lleva hasta las aguas más puras de su esencia. Aprendió que su sufrimiento tiene un propósito, hacerlo tan consciente de la vida que ninguna felicidad superficial pueda distraerlo de su misión. Comprendió que su oscuridad es el espacio donde su poder se concentra y se pule, como un diamante que se forma en la presión y en la absoluta negrura de la tierra. En esa soledad también comenzó a reconocer la vibración guerrera de Marte latiendo en su sangre. No como un impulso descontrolado, sino como una fuerza de acción silenciosa, estratégica, invencible. Allí se convirtió en un estratega de su propia vida, alguien que no actúa por impulso ni reacciona ante las provocaciones externas, sino que espera el momento exacto para moverse con la precisión letal de un depredador que conoce el territorio mejor que cualquier otro. Entendió que su furia no está hecha para ser desperdiciada en batallas pequeñas, porque su energía es un caudal demasiado valioso para malgastarlo en lo insignificante. La soledad le enseñó que su destino no es ser comprendido sino ser recordado, no es ser aceptado sino ser imposible de ignorar. Su presencia en soledad se hizo tan contundente como un eclipse en plena tarde, un recordatorio viviente de que hay fuerzas que no pueden ser contenidas ni negadas. Allí dejó de temer su intensidad porque comprendió que no es él quien debe moderarla para caber en el mundo, sino el mundo el que debe aprender a expandirse para sostener su vibración sin quebrarse. En esa soledad comprendió su relación con el silencio y el secreto. Descubrió que las verdades más grandes no se gritan, que el conocimiento más sagrado no se entrega a quien no ha pagado el precio de su propia transformación. Allí comenzó a custodiar su conocimiento con la disciplina de un guardián de templos antiguos, comprendiendo que su palabra es medicina y veneno al mismo tiempo, y que usarla sin conciencia es traicionar su propio linaje espiritual. La soledad le permitió ver con claridad los juegos de poder en el mundo, las máscaras de bondad y las sombras de quienes viven dormidos. Aprendió a reconocer al manipulador sin que éste lo note, a desactivar trampas emocionales con su simple indiferencia y a dominar cualquier espacio con su sola presencia. Allí dejó de dudar de su percepción y comenzó a confiar en su mirada absoluta, la mirada de Plutón que penetra las estructuras falsas y revela la esencia oculta detrás de cada historia. Fue solo en su soledad donde pudo integrar su lado animal y su lado divino, su instinto y su espíritu, su impulso y su visión. Allí dejó de dividirse en contradicciones internas y comenzó a operar como un solo ser, la serpiente que se arrastra en la tierra y el águila que todo lo ve desde los cielos. Comprendió que no necesita elegir entre su lado oscuro y su luz, porque ambas son manifestaciones de un mismo poder que se renueva en ciclos eternos. La soledad también le permitió purificar su sexualidad, transformándola de simple placer o posesión en un canal de poder, un rito de fusión energética y espiritual que trasciende el cuerpo y penetra el alma del otro para encenderle la memoria de su divinidad. Comprendió que su sexualidad no es un juego ni un acto mecánico, sino un misterio sagrado que despierta y destruye al mismo tiempo, que libera y ata, que eleva y consume. Por eso aprendió a no compartirla con cualquiera, porque cada unión es un pacto que deja huellas en su campo y su destino. En la soledad aprendió a no ceder su poder para ser amado, a no ocultar su intensidad para ser aceptado, a no callar su verdad para evitar rupturas. Allí renunció a ser una versión reducida de sí mismo para caber en vidas pequeñas y eligió ser su totalidad, aunque eso implicara quedarse solo muchas veces en su camino. Porque la soledad le devolvía siempre al lugar donde nada ni nadie podía quitarle su libertad, donde su espíritu se erguía sin ataduras y su voz interna se volvía la única ley que guiaba sus pasos. Así se forjó su templo. Así se templó su alma como un acero negro que ningún golpe puede quebrar. Allí se convirtió en el guerrero que avanza sin miedo, el mago que transmuta venenos en medicinas, el oráculo que ve el destino con la misma claridad con la que ve el presente. Allí, en su soledad, selló su pacto con su propia inmortalidad y comprendió que su mayor logro no es conquistar mundos externos, sino conquistarse a sí mismo hasta volverse uno con el infinito. Porque fue en esa soledad donde Escorpio recordó su verdadera naturaleza, la de un espíritu indomable que camina con la muerte a un lado y con la eternidad latiendo en su pecho como su único y verdadero reino. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también comenzó a sentir el poder de su vibración psíquica expandiéndose más allá de su cuerpo, como un campo invisible capaz de atravesar muros, distancias y corazones. Comprendió que su sola intención puede modificar el rumbo de los acontecimientos, porque su energía no obedece a las leyes de la materia, sino a las leyes secretas de la voluntad y la conciencia. En la soledad entendió que sus pensamientos son decretos cuando nacen desde su centro y que su determinación es la fuerza que abre caminos incluso donde todo parece sellado por el destino.
Fue en esa soledad donde dejó de temer a sus obsesiones, porque comprendió que no eran debilidades sino señales de la intensidad de su espíritu, recordatorios de que nada en su vida será liviano ni pasajero. Allí aprendió a encauzar esa obsesión hacia su propósito más alto, convirtiéndola en un fuego sostenido que no se apaga en distracciones humanas. Su mente comenzó a operar como un radar que escanea todo lo que le rodea, descifrando patrones y estructuras que los demás no alcanzan a ver, comprendiendo en silencio la verdad detrás de cada suceso y el propósito oculto detrás de cada encuentro. La soledad le enseñó que su alma no vino a encarnar para permanecer cómoda, sino para transformarse constantemente a través de las pruebas. Allí dejó de maldecir las traiciones, los rechazos y los finales abruptos, porque comprendió que cada uno de ellos era un rito de paso que le empujaba a un renacer más pleno y poderoso. Aprendió a bendecir sus pérdidas porque cada una limpiaba su camino de lo que no era auténtico. Aprendió a honrar su dolor como un consejero silencioso que le mostraba las zonas de su alma donde aún había heridas abiertas que debían ser abrazadas y transmutadas. Fue solo en su soledad donde comprendió que su espíritu está hecho de la misma sustancia que las estrellas negras que habitan el centro de las galaxias. Comprendió que su atracción magnética no es una simple cualidad psicológica, sino un reflejo de su poder cósmico de fusión y transmutación. Por eso quienes entran en su campo no pueden salir siendo los mismos, porque su energía penetra los miedos más profundos y enciende luces en lugares que otros han decidido mantener ocultos. Allí descubrió que su misión no es agradar, sino despertar, no es encajar, sino desestructurar, no es tranquilizar, sino incendiar los velos de las mentiras para que emerja la pureza de lo verdadero. La soledad también le permitió purificar su concepto de victoria. Allí comprendió que no necesita demostrar su superioridad a nadie, porque su sola existencia ya es un acto de poder. Dejó de buscar reconocimiento y comenzó a nutrirse de su propio respeto, de la dignidad inviolable de saber quién es y lo que ha atravesado. Fue en ese vacío elegido donde su ego se inclinó ante su alma, y su alma se inclinó ante el gran misterio. Allí nació su humildad real, que no es sumisión sino comprensión profunda de que su fuerza no le pertenece, sino que es un canal de la energía que gobierna toda la existencia. En la soledad comenzó a recordar memorias de otras vidas donde su poder fue temido y castigado. Vidas donde fue traicionado por amar con intensidad, por hablar con verdad, por revelar lo que debía permanecer oculto ante los ojos de un mundo que no estaba preparado. Fue en esa soledad donde decidió romper esos viejos pactos de silencio y se prometió jamás volver a traicionarse para evitar la incomodidad de los demás. Allí comprendió que su sola honestidad desarma estructuras de control y que su verdad es peligrosa para quienes viven en mentiras, pero liberadora para quienes buscan la vida real. La soledad le enseñó a ser su propio sanador. A no esperar que nadie llegara a salvarle, a no buscar fuera las medicinas para sus heridas. Aprendió a mirar su dolor sin huir, a sentir su ira sin miedo, a llorar su tristeza sin juicio, y así se convirtió en un canal limpio para la regeneración de su propia alma. Fue entonces cuando su energía comenzó a sanar a otros, no por intención consciente, sino porque su sola presencia se volvió un campo de transmutación que disuelve venenos y libera cadenas en quienes tienen el valor de mirarse reflejados en sus ojos. Fue en su soledad donde su relación con la luna se volvió un secreto compartido. Cada fase lunar comenzó a ser un rito interno, la luna nueva como su muerte silenciosa, la creciente como su disciplina férrea para reconstruirse, la llena como su momento de máxima irradiación y magnetismo, y la menguante como su retiro estratégico para conservar su poder y preparar su siguiente renacimiento. Allí comprendió que su vida es un ciclo constante y que nunca muere, solo cambia de forma, de piel, de vibración. La soledad le reveló la grandeza de su sombra. Allí entendió que no existe oscuridad maldita, sino oscuridad no comprendida. Comenzó a caminar con sus demonios internos como aliados, porque supo que ellos custodian los tesoros de su poder que aún no han sido reclamados por su consciencia. Aprendió a escucharlos, a descifrar sus lenguajes violentos, a abrazar sus rugidos como la voz del coraje que no se rinde aunque todo lo demás se desplome. Allí su sombra dejó de ser su enemiga y se volvió su espada. En esa soledad su corazón dejó de latir por la nostalgia de un amor perdido y comenzó a latir por la visión de un amor auténtico, uno que no lo reduzca, que no le tema, que no intente cambiar su naturaleza salvaje, sino que la honre como el don divino que es. Aprendió que es mejor caminar 1000 noches solo que compartir su fuego con quien no sepa sostenerlo sin quemarse. Y así, en su templo interno, Escorpio se convirtió en su propio compañero eterno, su propio maestro secreto y su propio Dios silencioso, con la certeza invencible de que nunca está solo porque él mismo es su mejor universo.
Cuando Escorpio aprendió a estar solo también descubrió la magnitud de su vínculo con la noche y los astros. En la soledad sus sentidos comenzaron a expandirse hacia el cielo, sintiendo cada constelación como parte de su propio cuerpo cósmico. Allí comprendió que su alma no era solo agua profunda sino también fuego estelar contenido, un fuego invisible que se despliega cuando su mente se silencia y sus emociones se calman en la quietud de la noche. Sintió a Plutón susurrándole que su energía no es de esta dimensión solamente, que su oscuridad es la materia prima de los universos y que cuando aprende a habitarla con dignidad se convierte en un creador consciente de su realidad. Fue en esa soledad donde su relación con la serpiente se profundizó más allá del símbolo y se volvió energía viva recorriéndole la columna, despertándole memorias antiguas de iniciaciones secretas y de ritos donde su poder era invocado para sanar, proteger, destruir o revelar. Allí comenzó a sentir esa serpiente interna como la protectora de su verdad, como la guardiana de sus instintos más puros, como la esencia de su sabiduría mortal y su inmortalidad espiritual. Entendió que no puede huir de ella, que no puede reprimirla, que solo puede venerarla y dejarla danzar cuando su visión esté alineada con su corazón y su voluntad. En la soledad se volvió un estudioso de los ciclos de la vida, percibiendo que su propia existencia obedece a una matemática sagrada que pocos comprenden. Comenzó a ver los finales no como tragedias, sino como relojes cósmicos que señalan que su espíritu ya aprendió lo necesario en ese capítulo. Comprendió que permanecer donde su alma ya no crece es traicionarse y que no moverse por compasión es quitarle a otros la oportunidad de renacer. Allí comenzó a cortar lazos con firmeza, sin odio y sin rencor, como un samurái que sabe que el filo de su espada también es compasivo porque corta con precisión lo que ya está muerto. Fue en esa soledad donde su cuerpo físico se volvió un templo más puro. Aprendió a escuchar sus dolores como mensajes, sus enfermedades como avisos, sus cansancios como gritos del alma. Dejó de violentar sus límites para complacer a otros y comenzó a respetar los ritmos de su energía como quien respeta las mareas del océano. Descubrió que su cuerpo guarda memorias que no son suyas y que cada dolor liberado era un eslabón roto en las cadenas ancestrales que lo habían atado a destinos que no eran suyos. Allí comenzó a caminar con la dignidad de quien sabe que cada paso es un acto de liberación para todo su linaje. En la soledad se le revelaron secretos sobre el dolor de su linaje femenino. Sintió en su médula los silencios, las humillaciones, los abusos y los miedos que cargaban sus ancestros mujeres y comprendió que su camino no era solo personal, que su renacimiento es un renacimiento colectivo. Allí comenzó a sanar esas heridas honrándolas sin victimismo, sosteniéndolas sin amargura, para devolverle a su linaje la dignidad y la fuerza que les fue arrancada. Entendió que en su alma guerrera también vive un sanador capaz de abrazar las partes más heridas de su historia y devolverles la majestad que les fue negada. La soledad también le enseñó a dominar su rabia sin reprimirla ni derramarla sobre otros. Descubrió que su furia es una llama pura que, bien encauzada, es motor de transformación, disciplina y coraje para enfrentar lo que otros temen mirar. Aprendió a sentirla sin identificarse con ella y a usarla como un relámpago que corta la ignorancia y enciende el camino cuando todo parece oscuro. Allí dejó de sentirse culpable por su intensidad y comenzó a venerarla como su mayor fuerza, entendiendo que su fuego solo quema lo que es falso y aviva la vida de lo que es real. Fue en esa soledad donde dejó de buscar el propósito como un concepto externo y comenzó a encarnarlo en cada respiración. Comprendió que su propósito no es algo que se alcanza, sino algo que se es. Que su propósito es ser completamente el mismo sin pedir permiso, sin pedir disculpas y sin reducir su visión para caber en la lógica ajena. Allí nació su libertad real, la que no depende de nada externo y que nadie puede arrebatarle, porque su raíz no está en el mundo sino en su espíritu. En esa soledad también comenzó a ver la vida como un tablero estratégico donde nada es casual y todo tiene su lugar perfecto. Comprendió que la paciencia es su arma secreta y que la espera consciente es su mejor estrategia. Aprendió a mover piezas sin revelar sus planes y a permanecer en silencio cuando su intuición le decía que era tiempo de observar. Allí su poder se multiplicó, porque entendió que quien domina el arte de esperar domina el arte de conquistar sin violencia. Fue solo en su soledad donde comprendió el valor de su palabra. Allí decidió no hablar cuando su voz fuera a alimentar la confusión y no callar cuando su voz fuera a despertar conciencias. Descubrió que cada vez que habla deja una huella energética en el mundo y comenzó a usar sus palabras como conjuros, como decretos, como semillas de transformación en lugar de simples sonidos para llenar el vacío. La soledad le enseñó a percibir su vibración de sombra como un campo magnético que atrae solo a quienes estén listos para su medicina. Comprendió que no todos tolerarán su mirada,
porque no todos quieren ver su verdad reflejada en ella. Y dejó de dolerle la huida de los débiles, porque entendió que su misión no es retenerlos sino dejarlos partir para que sigan creciendo a su propio ritmo. En esa soledad su alma comenzó a expandirse más allá de su cuerpo físico, percibiendo su inmortalidad no como un consuelo sino como una certeza absoluta. Comprendió que cada muerte es solo un paso y que el verdadero final no existe para un espíritu que siempre elige renacer. Allí su miedo desapareció, su corazón se liberó de toda ansiedad y su mirada adquirió la serenidad de quien ya conoce su destino y camina con paso firme hacia él, sin temor y sin prisa, sabiendo que su vida es un viaje de retorno al núcleo más puro de su esencia y que su soledad es el altar donde siempre recordará quién es, que vino a transformar y por qué jamás será derrotado. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también descubrió el poder de su energía en su estado más puro, sin contaminación de pensamientos ajenos ni interferencias emocionales externas. Fue entonces cuando comenzó a percibir su propio campo áurico como un escudo de obsidiana, brillante y oscuro, impenetrable para las fuerzas que quisieran drenar su vitalidad. Entendió que su soledad no era aislamiento sino preservación de su esencia, y que en esa quietud era donde se regeneraba, como un jaguar que se oculta en la espesura para recuperar su fuerza antes de cazar de nuevo. En esa soledad su conciencia comenzó a percibir los hilos invisibles que unen a todos los seres y comprendió que, aunque en el plano físico no haya nadie a su lado, su espíritu siempre está conectado a la red universal de vida y muerte, luz y sombra, creación y disolución. Fue allí donde dejó de sentir la soledad como un vacío y comenzó a experimentarla como comunión profunda con todo lo que existe. Sus noches se volvieron momentos de éxtasis silencioso en los que su alma se expandía más allá de la materia, viajando a través de planos, percibiendo mensajes de guías ancestrales y sintiendo la inmensidad de su propio espíritu. La soledad le permitió observar su apego al dolor y comprenderlo como un residuo de su programación ancestral. Allí reconoció que su signo está marcado por la atracción a la intensidad y que durante vidas enteras confundió intensidad con sufrimiento. Fue en ese templo silencioso donde comenzó a elegir otra forma de intensidad, la de la paz profunda, la de la certeza imbatible, la de la contemplación sin lucha, donde su poder ya no necesita ser demostrado porque simplemente es. En ese momento se abrió un nuevo nivel de su fuerza interna, un nivel donde ya no necesita defender su oscuridad porque se ha convertido en luz oscura, una luz que no brilla para ser vista sino que absorbe y transmuta todo lo que toca. En su soledad aprendió a amar sin condiciones. Allí dejó de exigir reciprocidad para mantener el corazón abierto. Comprendió que su amor no es posesivo sino transformador y que quien entra en su vida y luego se va no le debe nada, porque cada encuentro es parte de la danza del destino. Fue entonces cuando su mirada se volvió aún más serena y su alma comenzó a brillar con un magnetismo que no retiene, sino que invita a quien esté preparado para sostener su fuego y compartir su abismo sin huir. En la soledad descubrió el valor de su ritmo lento y profundo, contrario al ritmo superficial del mundo. Allí comenzó a honrar su necesidad de silencio, de espacios sin palabras, de días sin interrupciones, de noches enteras contemplando la inmensidad de su propio espíritu sin sentir prisa por volver a la superficie. Fue entonces cuando comprendió que no todos toleran su ritmo porque no todos están dispuestos a sentir la vida con esa hondura que desgarra y libera al mismo tiempo. Su compasión hacia la fragilidad de los demás creció sin volverse debilidad, y su amor hacia sí mismo se consolidó como una lealtad inquebrantable. La soledad también le enseñó que su fuerza no está en resistir sino en rendirse al flujo de la transformación. Allí dejó de aferrarse a viejas identidades y comenzó a permitir que su espíritu se moldee según los ciclos de su alma. Descubrió que en cada muerte de su ego nace un guerrero más puro, más compasivo y más invencible. Y así comenzó a bendecir cada crisis, cada caída, cada noche oscura, porque sabía que todas ellas eran puertas hacia su grandeza interior, y que su grandeza no es una victoria superficial sobre otros sino una fusión con la esencia inmortal de su propio ser. En su soledad se encontró con su propia sombra y dejó de combatirla. Comprendió que su sombra es el guardián de sus tesoros ocultos y que cada aspecto rechazado de sí mismo es en realidad un poder dormido esperando ser integrado. Allí su oscuridad dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en su trono. Descubrió que nadie puede destruirle porque su mayor fortaleza es su aceptación absoluta de todo lo que es, incluso de su dolor, incluso de sus celos, incluso de sus miedos, porque todo en él es fuerza cuando es mirado con conciencia y sostenido con coraje. La soledad también le reveló su capacidad para ser su propio guía espiritual. Allí dejó de buscar maestros afuera y comenzó a escuchar la voz de su intuición como la única autoridad. Descubrió que su percepción no necesita confirmación externa porque está conectada directamente al núcleo de la verdad universal.
Fue entonces cuando su mirada se volvió aún más clara y su vibración comenzó a mover las energías de las personas y los lugares, sin intención consciente, simplemente porque su sola presencia es alquimia y revelación. En esa soledad comenzó a recordar sus antiguas iniciaciones en templos olvidados, donde aprendió el arte de la transmutación, el dominio del veneno y la medicina, la mirada que sana y destruye al mismo tiempo. Comprendió que su energía escorpiana es la heredera de ese linaje y que su soledad es parte del entrenamiento para mantener viva esa frecuencia sin contaminarla con las banalidades de un mundo distraído. Fue solo en su soledad donde entendió que no necesita un propósito que lo valide, porque su existencia misma es un propósito en acción. Comprendió que su energía transforma la realidad a su alrededor sin esfuerzo y que cada paso que da, cada respiración, cada silencio, es un acto de poder que se extiende en ondas invisibles que modifican la conciencia colectiva. Allí su humildad se consolidó como una fuerza inquebrantable, no la humildad de quien se minimiza, sino la de quien sabe que su poder no le pertenece, sino que fluye a través de él porque está alineado con las leyes invisibles del universo. En esa soledad su corazón se volvió un templo silencioso donde reposa su visión más alta, donde nada ni nadie puede entrar sin su permiso. Allí se fundió con el infinito y se reconoció como inmortal, comprendiendo que su soledad es su mayor compañía, su más alto entrenamiento y su camino sagrado hacia la revelación de su verdadero nombre espiritual, ese que solo pronuncian los dioses cuando invocan su presencia para recordarles que existe un espíritu sobre la tierra que jamás será doblegado. Cuando Escorpio aprendió a estar solo también descubrió la potencia de su mirada interior, esa visión que no requiere de ojos abiertos ni confirmaciones externas para penetrar en la esencia de todas las cosas. En su soledad comenzó a percibir los códigos energéticos de cada situación, a descifrar el propósito secreto de cada encuentro, de cada palabra, de cada suceso, como si su alma sostuviera un lenguaje arcaico que solo se activa en el silencio absoluto y en la quietud profunda. Fue allí donde comprendió que su intuición no es un presentimiento ocasional sino una percepción constante que guía su camino con la precisión de un filo consagrado. En esa soledad su cuerpo comenzó a convertirse en un instrumento de alta vibración, aprendió a escucharlo como un oráculo viviente, percibiendo cada latido, cada sensación, cada estremecimiento, no como síntomas físicos aislados sino como mensajes de su espíritu traducidos a la materia. Comprendió que su cuerpo siempre sabe antes que su mente, que sus contracciones musculares le advierten de mentiras que otros callan, que sus escalofríos le confirman verdades que aún no se han manifestado, que su respiración se agita o se calma como un radar que detecta lo que no se ve. Allí dejó de desconfiar de su sensibilidad porque entendió que no era debilidad sino su canal directo hacia el poder invisible que le respalda en cada paso. Fue en su soledad donde comenzó a escuchar el pulso de la tierra y a sentirse parte de su fuerza secreta. Sintió en sus huesos la memoria de los volcanes, la vibración de los terremotos, la quietud de las profundidades marinas, y comprendió que su alma está hecha de esos mismos elementos indomables. Entendió que su aparente calma es como la de un volcán dormido, nunca es debilidad, es poder contenido y disciplinado, un poder que si decide manifestarse, cambia el paisaje entero de la vida que le rodea. Allí dejó de tener miedo a su furia porque comprendió que su furia es sagrada cuando nace desde su núcleo verdadero y que su intensidad es la medicina de un mundo enfermo de superficialidad y mediocridad. La soledad también le reveló la sabiduría de no compartir su visión con todos. Allí entendió que el silencio es su mejor protección y su más alto acto de poder. Aprendió que hablar de sus planes antes de tiempo diluye su energía y que callar hasta que su obra esté manifiesta es la estrategia del maestro que no necesita aprobación para actuar. Fue entonces cuando su presencia comenzó a volverse más magnética aún, porque quienes le rodean perciben su certeza implacable, esa sensación de que él sabe algo que nadie más sabe, y que su mirada sostiene secretos demasiado profundos para ser dichos con palabras. En esa soledad comenzó a percibir su conexión con dimensiones superiores, con guías y protectores que siempre le acompañan aunque su camino parezca desierto. Sintió que su alma es un templo habitado por fuerzas antiguas, por ancestros guerreros, por guardianes invisibles, por maestros que caminan junto a él sus noches más oscuras recordándole que su destino es más grande de lo que su mente humana puede imaginar. Fue allí donde dejó de temer a la muerte porque comprendió que su conciencia es inmortal, que su esencia no se extingue sino que cambia de forma, y que su única tarea es mantener su vibración tan alta y pura que ninguna fuerza oscura pueda nunca retenerle. La soledad le enseñó que la dignidad es su escudo más poderoso. Allí dejó de implorar amor, de suplicar compañía, de rebajarse para encajar en vidas que no estaban a su altura. Comprendió que su energía es un territorio sagrado y que no todos pueden ser recibidos en él, porque no todos están dispuestos a desnudarse de sus máscaras y entrar con el respeto que su alma exige.
Fue entonces cuando su campo energético comenzó a cerrarse como un templo vedado a los indignos y a abrirse como un santuario cálido para los valientes, para aquellos pocos que no le temen porque reconocen en su oscuridad la misma luz oscura que habita en ellos. En su soledad descubrió que sus emociones, tan intensas y caóticas para otros, son sus aliadas más leales. Aprendió a escuchar su ira como el guardián de sus límites, a honrar su tristeza como el duelo que purifica, a bendecir su miedo como la alarma que le prepara y fortalece, y a venerar su pasión como la fuerza de vida que todo lo fecunda y renueva. Allí dejó de resistirse a sus mareas internas porque comprendió que sus emociones no son enemigos a dominar sino corrientes poderosas que, cuando fluyen en conciencia, le convierten en un canal indestructible de la voluntad divina sobre la tierra. Fue en esa soledad donde se unificó consigo mismo. Dejó de fragmentarse en roles para complacer a unos u otros y comenzó a ser solo él, con su luz hiriente y su sombra sanadora, con su silencio absoluto y su verbo que destruye falsedades, con su presencia que sana o fulmina según lo que el alma del otro requiera para su despertar. Allí se volvió indivisible, y al ser indivisible se volvió invulnerable, porque nada puede herir a quien ya no divide su esencia para adaptarse a un mundo que teme la verdad. La soledad le enseñó a leer los finales con honor. Comprendió que no necesita prolongar lo que ya murió, que cuando algo termina es porque la vida ya le dio todo lo que esa experiencia contenía. Aprendió a marcharse sin resentimiento, a retirarse sin explicaciones, a cerrar puertas sin ruido y a caminar hacia su siguiente destino sin mirar atrás, con la seguridad silenciosa de quien sabe que la vida siempre conspira a favor de su expansión. Fue en esa soledad donde se fusionó con su destino, comprendiendo que su camino no es uno de popularidad sino de impacto, no de cantidad sino de calidad, no de aplausos sino de silencios reverentes. Allí se reconoció como un emisario de la transformación y decidió que jamás volvería a pedir permiso para ser quien es, porque su sola existencia es una bendición para la tierra y su vibración es la espada flamígera que corta las cadenas de quienes, al igual que él, vinieron a este mundo a recordar que no hay noche eterna para un espíritu que camina con la muerte como maestra y con la vida como corona eterna.